El hueso. En el adulto, el hueso, si lo analizamos, la composición química es la siguiente: un 32% agua, un 22% materia orgánica y un 46% materia inorgánica o mineral. El material orgánico más habitual dentro del hueso es el colágeno, que está a modo de fibras onduladas de tejido conjuntivo, fibras de colágeno. La principal función es poseer una alta resistencia mecánica a la presión. Un milímetro cuadrado de hueso soporta fuerzas de 15 kg por milímetro cuadrado y fuerzas de tracción o de torsión de 10 kg por milímetro cuadrado. La materia inorgánica, las sales minerales de calcio y fósforo forman cristales sobre el colágeno. Está el fosfato cálcico y el carbonato cálcico, y estos aportan dureza y rigidez. En el esqueleto infantil tienen un 50% de cada componente. Funciones del hueso. Primero, la función mecánica. Es el armazón corporal, soporte, sostén, firmeza, resistencia, responsable de la constitución, talla y forma. Resistencia y transmisión de pesos, descarga de pesos, torsión, resistencia mecánica. Protección para órganos internos, por ejemplo la médula espinal. Sujeción de vísceras, por ejemplo las fosas ilíacas soportan las asas del intestino delgado y el colon. Y el aparato locomotor por las articulaciones. También tiene una función metabólica. Se cumple gracias a la alta cantidad de sales minerales. Afecta sobre todo el fósforo y el calcio. Unos 1100 gramos de calcio, que supone el 99% del calcio corporal. Y el fósforo son 600 gramos, que es el 75% del fósforo corporal. Es depósito en continuo intercambio de iones fósforo y iones calcio entre el hueso y la sangre. Para cumplir los requerimientos de fósforo y calcio. Se controla su cantidad con la hormona paratiroidea, que aumenta el calcio y el fósforo en la sangre. La hormona opuesta es la calcitonina. Luego está la hematopoiesis, que es su tercera función. En el hueso interior está la médula ósea roja, que hace una fabricación continua de nuevas células sanguíneas, hematíes, leucocitos y plaquetas. Vamos a ver la configuración externa de los huesos. Está el hueso largo, en el cual predomina la dimensión de longitud más que la anchura y predominan las extremidades. El hueso plano, el hueso corto y otros. Hueso largo. Tiene dos epífisis extremos y una parte central alargada llamada cuerpo o diáfisis. Se consideran también así a los 5 metacarpianos y las falanges. Aquí no se habla de epífisis o diáfisis, sino que hablaremos de base, cuerpo y cabeza. Hueso plano, delgado, de poco espesor. Ejemplos: los huesos del cráneo, el esternón, costillas, escápula y el hueso coxal. Hueso corto, pequeño, de poco tamaño, formas variables. Huesos del carpo, huesos del tarso, la rótula. Otros. Están los irregulares, que son las vértebras y el esfenoides. Están los neumáticos, que tienen cavidades aéreas. Huesos que rodean a las fosas nasales, los paranasales y el hueso temporal. Están los supernumerarios, alguna costilla de más, o en el carpo o en el tarso. Están los huesos suturales del cráneo. Luego también están los sesamoideos, que están los intraarticulares y los del espesor de los tendones. Los sesamoideos son cortos y pequeños, semejantes al sésamo. Aparecen en el espesor del tendón y algunas paredes de articulaciones sinoviales, o en el espesor del músculo. Constantes 2 en la mano y 2 en el pie. Son cartilaginosos hasta la segunda época de la vida. Hasta la segunda década de la vida. En el pie igual, en la cápsula de la articulación, en la cabeza del primer metatarsiano y falange. Estos son fijos en la cara plantar. En el espesor de los tendones del músculo de la extremidad inferior, en el gemelo externo, puede aparecer uno llamado fábula, que no es constante. En tendones que desde la pierna van al pie también pueden aparecer uno en el tibial posterior y otro en el peroneo largo. La rótula se origina en el interior del tendón del cuádriceps, por eso también se considera hueso sesamoide. Vamos a ver relieves y accidentes de los huesos. Tienen superficies articulares tapizadas por cartílago articular, de formas y tamaños diversos. Los relieves y accidentes no articulares que presentan todos los huesos sirven para amarre, inserción y fijación de ligamentos o de músculos. Tenemos por otro lado las escotaduras, canales, surcos, hendiduras y ranuras. Luego están los orificios y agujeros. Primero, o son de tránsito por el paso de estructuras por los mismos, por ejemplo el agujero óptico, el agujero occipital, agujero infraorbitario, agujero mentoniano, agujero transverso.
agujero vertebral, agujeros sacroanteriores, y luego están los agujeros nutricios, que en las zonas articulares no existen dichos agujeros, que son para la entrada de arterias y vasos que aportan la nutrición a los huesos. También por allí entran nervios sensitivos, así que tienen una rica y nutrida rama sensitiva y vascularización. Vamos a la configuración interna del hueso. La unidad del material estructural del hueso es la laminilla ósea. A base de ella se hace el hueso. Dicha laminilla es de 5 a 10 micras de grosor. En el hueso compacto las laminillas están apiladas unas sobre otras, superpuestas, en la misma dirección. Es firme y denso. En el hueso esponjoso las laminillas forman una red, forman el hueso esponjoso trabecular, porque cada cordoncito de la red es una trabécula. En el hueso vivo los huesos están ocupados por la médula ósea y una red de vasos y capilares sanguíneos. A nivel microscópico se puede ver en el hueso compacto canales por donde pasan los vasos sanguíneos. En todos los huesos el hueso esponjoso se encuentra en el interior del hueso y el hueso compacto está en la zona periférica, la cortical, zona exterior. Este patrón se da en huesos planos, huesos cortos y epífisis de huesos largos. En la diáfisis se hace más espesa la capa de hueso compacto cortical y allí es particularmente gruesa por dentro. Por dentro se ve un poco de hueso esponjoso. Por dentro de la diáfisis existe una cavidad alargada que recibe el nombre de cavidad medular. En el hueso vivo está rellena de vasos sanguíneos y médula ósea. En embrión, feto y niños de médula roja. En adultos la médula ósea amarilla de tipo adiposo. Vamos a ver las líneas de fuerza. El hueso vivo está en continua renovación, renovar la estructura, reponer células y adaptación a las funciones mecánicas y metabólicas. Por esto están en equilibrio los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos se encargan de la formación de nuevo tejido óseo y los osteoclastos son los encargados de la destrucción, descomposición y barrido del tejido. Hay una continua remodelación y gracias a esto el hueso es de los que más plasticidad tiene, continua adaptación a la función que tiene que desempeñar, sobre todo la mecánica. Es de las partes del cuerpo que más se renueva. Gracias a esto se consigue una efectividad mecánica máxima utilizando el mínimo necesario de materia. La acción exterior afecta a la composición del hueso según el uso que se le esté dando. Está en adaptación continua. Las trabéculas del hueso esponjoso se verán más marcadas en las líneas de fuerza, porque donde existe más carga el hueso se adapta. Es la adaptación del hueso a la misión. Vamos a hablar del periósteo. Cubriendo todos los huesos vivos es una membrana blanquecina amarillenta de poco espesor de tejido conjuntivo fibroso, rico en fibras de colágeno. Cubre la superficie exterior de todos los huesos, excepto donde están las superficies articulares. La faceta articular queda en su lugar recubierta de cartílago. El periósteo está muy vascularizado. Existen dos capas en el periósteo. La capa exterior llamada estrato fibroso o capa fibrosa y la capa celular, que es más rica en vasos sanguíneos. La capa exterior está compuesta por fibras de colágeno y elásticas, fibroblastos y escaso número de vasos sanguíneos. La capa celular tiene numerosos vasos sanguíneos de 25 a 50 por milímetro cuadrado, fibras nerviosas sensitivas y células conjuntivas en la capa más profunda, que serán capaces de especializarse y convertirse en células osteoprogenitoras, para convertirse en osteoblastos, según las necesidades para la formación de nuevas células, que es la función más importante. Luego están las fibras de Sharpey, que se fijan al hueso desde el periósteo. Entran como unas roscas. En los huesos pequeños hay túneles con vasos sanguíneos. Tapizando todas las cavidades o túneles existe otra membrana parecida al periósteo, pero denominada endoosteo. En la matriz se encuentran las fibras conjuntivas. Hay osteonas solo en la diáfisis de los huesos largos, también denominadas sistemas de Havers, que son bloques alrededor de unos vasos de tamaño de diámetro de 250 micras. Se forma con un conducto central, recorrido por vasos y recubriéndolo en una serie de laminillas óseas. Esto forma el sistema de Havers. En cada capa de laminillas cambia la orientación de las fibras de las laminillas. Luego los osteocitos hacen prolongaciones citoplasmáticas entre las laminillas. La gran vascularización es por la necesidad y función de dicho tejido. Médula ósea. Es un órgano rojizo que en total pesa 2 kilos. Está en el interior de los huesos, pero no
pero no es hueso. Es un tejido conjuntivo de tipo reticular semilíquido, rojizo por dos motivos: por la sangre que tiene y porque allí están las precursoras de los hematíes. La médula empieza a formarse en el tercer o cuarto mes embrionario. A partir del quinto mes embrionario, la médula empieza a ser la principal fábrica de células sanguíneas. Antes de ello se ocupaban bazo, hígado y órganos linfoides. Tenemos como el primer conducto al mesénquima, que es un tejido conjuntivo indeterminado. Tenemos como el primer productor al mesénquima, que era un tejido conjuntivo indeterminado. Contenido de la médula ósea visto de cerca. Hay numerosos capilares sanguíneos y dilatados, adipocitos y todas las células precursoras, de eritrocitos y linfocitos en todas sus generaciones y los intermedios de las plaquetas. Al final del embarazo es la única fuente de producción de hematíes y plaquetas. Y la principal de linfocitos, ya que estos últimos se generan en más sitios: bazo, timo, órganos linfoides. En el movimiento del nacimiento en el interior de todos los huesos, en todos allí tendremos médula roja, en cavidades de todos los huesos esponjosos y en cavidades de diáfisis. Durante toda la infancia tenemos médula roja en todos los huesos, pero pasada la pubertad, de forma paulatina, la médula ósea roja de la diáfisis va siendo sustituida por adipocitos, médula ósea amarilla. En el resto de cavidades óseas de todos los huesos existirá durante toda la vida médula ósea hematopoyética o roja. Hacia el final de la vida el ritmo de producción de células decrece, pero la médula sigue estando presente y activa en los huesos craneales, costillas, vértebras, esternón, cresta ilíaca, epífisis superiores de húmero y fémur. Vamos a ver los tipos de osificación. Es el proceso de aparición de tejido óseo en un tejido no óseo previo al que se va reemplazando de forma progresiva. Hay dos patrones de realizar la osificación. Primero tenemos la osificación directa o membranosa o desmoidea. El comienzo es un territorio de tejido conjuntivo embrionario, mesénquima. Este proceso lo siguen los huesos planos de la bóveda craneal y casi todos los huesos de la cara y del resto del esqueleto, solo el cuerpo de la clavícula, es decir, los extremos nada. La clavícula es lo primero que empieza a osificarse, en la quinta semana del embrión. Para cada hueso en su momento las células se empiezan a diferenciar, y ese tejido conjuntivo se va diferenciando en osteoblastos y osteoclastos. Hace un crecimiento irradiado desde el centro primitivo de osificación. No existe molde previo de cartílago, es la modalidad más sencilla. Las fontanelas son aún de tejido conjuntivo. Y luego tenemos la osificación indirecta o cartilaginosa, osificación condral. Aparece un tejido previo al hueso y posterior al mesénquima. Algún hueso de la cara, huesos de la base del cráneo, extremos de la clavícula y todos los huesos que faltan, columna, caja torácica, extremidades, etc., siguen este patrón. Por consolidación, por diferenciación, el mesénquima se transforma en cartílago. Más tarde dicho cartílago se condensa más y pierde líquido. En el cartílago se depositan sales de calcio y fósforo, y esto es cartílago calcificado. El cartílago muere, y entonces gracias a los vasos sanguíneos llegan osteoclastos y osteoblastos. Primero actúan los osteoclastos, descomponen el cartílago y luego los osteoblastos empiezan a generar nueva matriz orgánica, osteoide, sustancia parecida al hueso. Entonces se produce una mineralización del osteoide y así ya aparece el hueso primitivo. La diáfisis aparece a la séptima semana, que son los centros diafisiarios. A lo largo del segundo mes aparece la osificación de los huesos. En las epífisis, centros epifisiarios postnatal, muchas veces solo existe una excepción, la epífisis distal del fémur, y se desarrolla en el feto. Se osifica unos días antes del nacimiento. Cuando aparece el centro de osificación se sabe que el feto está término. En la frontera entre epífisis y diáfisis existirá una banda de cartílago de conjunción. Esto pasa hasta que el hueso largo termina de crecer, incrementa su longitud. Dicha banda aporta células hacia la diáfisis y apófisis. Cartílago de conjunción o cartílago de crecimiento. Llega un momento en la adolescencia donde solo queda una banda, hasta que se invade y se convierte en hueso también. Muchos huesos de la muñeca osifican con los años, pero existe el cartílago.